Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Uno cómo habla de la esencia de un plan de desarrollo que tiene 336 artículos y unas bases de más de 1.400 páginas. Incluso más allá de lo extenso. ¿Cómo se habla de una esencia cuando lo que presentó el gobierno al principio fue de 180 artículos y en el trámite legislativo esos artículos casi que se duplicaron con adiciones de congresistas de todas las regiones de Colombia e intereses de todos los sectores del país? Y este es el problema con el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del gobierno de Iván Duque por los próximos 3 años y pico. El pacto por la equidad que terminó rebajando las regalías que pagan las grandes empresas que explotan carbón a cielo abierto en el país. El pacto por la equidad que al mismo tiempo se pone una muy ambiciosa meta de reducción de la pobreza de casi 6%, cuando en el último cuatrenio de Juan Manuel Santos la pobreza solo se redujo 1.5%. Y esa dificultad de abarcar el carácter, la esencia de un documento tan importante, pero al mismo tiempo tan diverso y tan abarcador de todos los aspectos de la política pública, es históricamente más grande en este gobierno, por la manera sin precedentes en cómo está funcionando la relación entre el Congreso y el gobierno de Iván Duque. Y es que en Colombia, en medio de lo que se llama falta de gobernabilidad, está pasando algo sin precedentes. Hoy el Congreso es por primera vez independiente del gobierno, algo normal en otros países que nunca había pasado en este. Y esto tiene que ver con la valiente terquedad de Duque, que algunos llaman el suicidio de la gobernabilidad, quien además de no usar de forma generalizada, hay por ahí algunos, los puestos del Estado para comprar congresistas, la mal llamada mermelada, tampoco formó una coalición con otros partidos para tener mayorías en el Congreso. Por eso hoy nadie sabe cómo funciona esta nueva relación gobierno-Congreso, en donde tampoco hay partidos fuertes o liderazgos fuertes en el gabinete del gobierno. Este limbo sin precedentes se refleja perfectamente en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene de todo y nadie sabe muy bien qué es. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche nos acompañan tal vez algunas de las pocas personas en todo este país que seguramente se leyeron la mayoría de las 1.400 páginas del Plan de Desarrollo. Está esta noche con nosotros María del Rosario Guerra, que fue la cancerbera de la visión del gobierno en Cámara y en Senado, a pesar de que es senadora del Centro Democrático, una mujer con mucha experiencia en la labor legislativa y la política pública del país. María del Rosario, un placer siempre que esté acá. Daniel, muy buenas noches, un saludo para ti, para los compañeros senadores y la representante Irma, para todos los televidentes. Irma Herrera es la representante aquí en la Cámara, de la Cámara Baja del Congreso, donde finalmente tuvieron la última palabra del Plan Nacional de Desarrollo. Es del partido Mira. Irma, muchas gracias por estar aquí esta noche. A ti, Daniel, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí en Zona Franca. A mis compañeros de Senado, un saludo especial. Que los dejó ardidos. Eso dicen. Bueno, eso dice Richard Aguilar, el senador de Cambio Radical, quien fue a la Cámara a protestar de manera airada. Me vieron un poco iracundo, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues Daniel, una alegría saludarte, a María Rosario, a Irma, a Wilson y saludar especialmente a todos los colombianos. ¿Y por qué tan furioso, Richard? Porque cuando uno defiende los intereses de los colombianos y uno se ve coartado en dar el debate, pues yo creo que ahí aflora ese ánimo defensor para esos intereses. Así que después les cuento mientras se desarrolla el programa al detalle. Wilson Arias, senador del Polo Democrático, entró reemplazando al senador Leonidas Gómez de Santander, que renunció para lanzarse a la gobernación, pero ya tenía bastante experiencia en la labor legislativa, fue representante a la Cámara en el periodo anterior. Hace 8 años. Hace 8 años. De la Cámara. Bueno, un saludo, Daniel, a ti, a mis colegas, qué gusto estar. Y también estuve, si no iracundo, por lo menos reclamando por los escasos tiempos de discusión en el Senado que, decía yo, se iban a reducir a 2 días de 165 días, 2 días el Senado, pero fueron 40 minutos, mi querido Daniel, de modo que más grave de lo que yo pude imaginar.
A ver, María del Rosario, tal vez pocas personas en este país han tenido tanta experiencia tramitando este tipo de proyectos, que son unos proyectos monumentales de cientos de artículos de mucho detalle que abarcan todos los sectores económicos, sociales de la política del país. ¿Qué fue raro en esta aprobación, en este Plan Nacional de Desarrollo? Daniel, yo quiero primero iniciar diciendo que lo fundamental del plan son las bases, porque en las bases donde está la visión de mediano y largo plazo que plantea el gobierno y donde están materializados esos alcances de los compromisos que adquirió el presidente Duque en campaña. Y el articulado lo que hace precisamente es volver ley aquello que requiere desarrollar de las bases. Lamentablemente la discusión la centramos fue en los artículos que inició con 189 y terminó con 336. ¿Qué fue, a mi juicio, la diferencia fundamental? Esta vez el gobierno nacional fue acompañante durante todo el proceso, como le corresponde en cabeza de la Dirección de Planeación Nacional y del viceministro de Hacienda, pero dejó que el Congreso tuviera todos los espacios para el debate. Fíjense ustedes, nosotros tuvimos para la primera ponencia 9 foros en las regiones, tuvimos 6 sesiones de ponentes y tuvimos 3 sesiones de conjunta. Y para el segundo debate tuvimos 8 reuniones de ponentes, más las 40 horas en Cámara, y las escasas horas, como bien dijo el senador Arias, que aproximadamente fueron unas 2 horas largas del debate en el Senado de la República. Pero miren, si me lo permiten, miren, yo creo que este sistema del Congreso a veces no lo entienden los colombianos. Y pese a ese gran esfuerzo que se hizo, y yo doy fe de lo que manifiesta María Rosario, de los foros, desafortunadamente los colombianos ven lo último, y lo último fue la forma como se aprobó. Pupitrío. Sí, porque no, pero no se yo se lo advertí. Porque lo de Cámara no fue pupiteado, fueron 3 días. Pero 8 les explico esto, María Rosario, porque es que fácilmente el presidente Chacón podía haber citado para hoy día lunes. Eso sí hay que reclamarle al presidente Chacón, pero quiero defenderlo porque también hizo una labor buena durante esos 3 días. En este momento estaríamos nosotros discutiendo, conciliando, y todos esos errores que han aflorado y todas esas demandas que se avecinan, muchas se hubieran evitado si el día de hoy y mañana estuviéramos aprobando el Plan Nacional de Desarrollo. Así que yo creo que es un tema de maneras. Hay que reformar la ley quinta, que es nuestro reglamento, y por eso es algo que voy a hacer esta misma semana, para que cuando exista conciliaciones, que sean conciliaciones, María Rosario, obligatorias, que nosotros no tengamos que acoger tú lo sabes, como borreguito lo que diga la... Sí, pero en eso hay que darle discusión, María Rosario. Hay cámaras que quieren que no se les modifique absolutamente nada de los contenidos, y los presidentes de la respectiva corporación lo que hacen en ese sentido es levantar la plenaria. Eso fue lo que pasó en Cámara. No porque en Senado no estuviéramos dispuestos a dar el debate. Pero a ver, para que la gente entienda, entonces, lo que pasó es que primero el Plan Nacional de Desarrollo se discute en comisiones conjuntas, Sí, las comisiones correcto. económicas. Y después en las plenarias. Están conformadas por senadores. Ahí fue donde y pasó representantes. raspando, que tuvieron que traer a Lucho Díaz Granados casi Que que pasó en un lo del avión. minuto de Dios. El acuérdense, minuto de Dios, y aquí lo discutimos. A último momento. Después va a plenarias de las 2 cámaras. Pero como en el Senado estaban tan embolatados con Con las la discusiones a las objeciones a la JEP, Sí. la Cámara adelantó la Su discusión. debate, así fue. ¿Cierto? Y tenían ustedes hasta el 7 de mayo. Hasta mañana mañana. para tener la conciliación. Pero entonces, Cámara avanzó, aprobó todo El jueves. y levantó las... Y Chacón Levantó, citó para el mañana. miércoles. Citó para el miércoles. Para que nosotros quedáramos maniatados y tuviéramos que aprobar sí o sí el texto lo de la que- Cámara. exactamente. Porque, Lo que dijo la si Cámara. aprueban algo distinto en Senado, tienen que ir a lo que se llama la conciliación. Conciliación. Pero también hay una Daniel, realidad, pero- es que cualquiera de nosotros podía haber ido a la Cámara, como fueron De varios, acuerdo. a presentar sus proposiciones y a participar. Y yo del fui debate. Daniel, allá, hay algo presenté que Lo que pasa es que proposiciones todos y estamos muchos esperando Y a hacer ver, eso en Senado. la Porque voz de tendría la que Cámara hablar aquí de es, de la Cámara de Irma. Representantes. Las comisiones económicas, también para que todos los colombianos conozcan, están conformadas por 82 congresistas. 30 de ellos son senadores, es decir, estamos hablando del 30% del Senado está en comisiones económicas, 56 de Cámara, y adicionalmente hay representación de todos los partidos. Entonces, creo que hay una impresión cuando decimos fue corto el proceso,
porque llevamos en esta labor 4 meses. Claro. De reuniones y además de la posibilidad de que cada ponente, coordinador ponente y congresista perteneciente a las comisiones económicas pudiera socializarlo con sus bancadas, pudiese hablarlo con los miembros de sus partidos. Sí, y eso es A normal. veces eso pasa, incluso en las discusiones nos decían, no puedo aprobar esto porque no lo he Así consultado es. con mi bancada, entonces vamos a hacer una consulta. Claro, teníamos que avanzar como Cámara porque Senado tenía una tarea que era estudiar las objeciones a la JEP, pero yo creo que hubo el tiempo suficiente para hacerlo y las garantías. Incluso, Richard, si tú No, porque recuerdas, a lo último podían momento- acompañarnos Daniel. otras personas último que no momento hicieran nos parte de las aprobaron comisiones ciertas cosas Por que aquí no hay una, deberíamos aquí hay una aprobar. voz que Muy es de de la acuerdo. oposición y que quiere expresarse sobre un tema en particular. Primero quiero decir, el deber ser del proyecto es que la sociedad lo conozca y que participe. Yo creo que acabamos de pasar el periodo de simulación legislativa más burdo de todos los planes de desarrollo. El más extenso, el que fue aprobado casi como arte de birroque en 40 minutos, que no 2 horas. Hicimos ponencias, pero en el Senado. Pero además Usted le quiero habló, agregar, Juan, permítame. usted habló media Sí, hora, claro que sí. senador, en Claro que sí, Senado. pero Media hora de es las que ese dos. no es el debate. No, Pero es que, por eso, la pero hay gente- que decir no. que hubo participación. en Permítame, Senado. doctora Rosario, le explico a la ciudadanía por qué afirmo esto. Por ejemplo, la consulta étnica es una consulta establecida por ley. Las bases del plan que recibieron los grupos étnicos no es la misma que se radicó en su oportunidad en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. El capítulo étnico que discutieron los grupos étnicos se redujo, después se cambió por un anexo. Entonces, hago notar eso, es decir, las comunidades hacen un esfuerzo enorme previamente de participación, intentan consignar en un texto que finalmente resulta, en el caso de ellos resulta reducido a un anexo. Y 2, en el Congreso de la República lo que ocurrió es verdad, se dilapidó mucho tiempo en el tema de JEP, 3 semanas, bueno, no En el solamente Senado. 3 semanas en el Senado de la República, por eso el problema de los calendarios. En el sentido, yo entiendo a los representantes de la Cámara, es decir, 3 semanas esperando a que el Congreso que el Senado se desempantanara, Sí, pero- y finalmente, a la hora de nonas, ¿qué es lo que ocurre? Cámara aprueba un texto supremamente denso, 300 y pico artículos. Cuando yo estaba haciendo mi ponencia, Daniel, explicaba que yo no sabía si esos artículos que estaba discutiendo estaban siendo aprobados Y en muchos Cámara. se eliminaron, De hecho, me Wilson. llaman, Muchos no, me manda a decir Chacón, el presidente de Cámara, Wilson, estás diciendo lo que no es, aquí aprobamos qué? otra cosa. ¿Pero a qué se debía? Nadie Se debía sabía que había aprobado a en que ese en tiempo momento. real, Cámara estaba modificando varios de los artículos. Y lo más grave aún, cuando se aprueba en Cámara, se da por sentado en el Senado que conocemos el texto. Yo creo que aquí hay un problema inclusive de constitucionalidad. Y ahí hay una lo que se demanda. dice, Quiero hacer y una lo que se precisión al dice, senador lo que se porque dice no es es que cierto. inclusive se publica Daniel. a deshoras en relación con el Senado aprueba sin tener en cuenta los tiempos de publicación, y la publicación no es un Dos asunto temas- solamente formal, es un asunto de transparencia. Que ya hay Quiero una decir, demanda es respaldada una sobre la precisión precisión que dijo el senador. supremamente delicado. Dos temas que quiero. No es cierto que en materia étnica haya habido un cambio. En las bases del plan hay un pacto por las comunidades étnicas. Ese pacto quedó tal y como fue concertado. Lo único que se introdujo en el articulado fue el acuerdo que hubo con la Minga, que fue un parágrafo que lo introdujo inclusive el senador A Alexander última López hora en pudo el último introducirse. momento. A última hora estuvo pudo introducirse el incluido, acuerdo con pero la- ese fue el compromiso de la Minga, porque lo que está en las bases sobre comunidades étnicas se mantiene. María Un Rosa, yo ya segundo tengo una tema, pregunta como sobre fue las la bases, precisión. sobre la diferencia entre las bases y el articulado. Bueno, pero aquí basta mirar los textos ¿las para bases saber si tienen esto es fuerza cierto o de no? ley o Las solamente el bases articulado las tiene bases fuerza de ley? Se supone que es parte de la ley. Y tienen fuerza de ley. Pero aquí hay otro tema que dijo el senador. hoja de ruta Como del salió presidente de los 4 Cámara, años. como salió de Cámara, no se aprobó ningún artículo nuevo, a diferencia de la estos ponencia. 349 artículos. No se aprobó ninguno nuevo. Que salieron de las Hubo comisiones conjuntas. modificaciones. Lo que hubo fue eliminación de 13 artículos que se informaron en la plenaria y se llenaron los requisitos. Por ejemplo, el RUP da un asunto importantísimo para las víctimas. Cuando lo estábamos discutiendo, yo no sabía cómo había quedado. Y se supone que mi intervención, de manera muy central, iba a estar hablando de reivindicaciones de las víctimas. Y ahí De modo quedó que el RUP. Mire, el registro- momento de hacer registro el registro de único tierras abandonadas. de Hay predios algo, abandonados. Daniel, que dice María Rosario. Miren, ¿por qué mi enojo? Porque muchos se preguntaron por qué yo estaba iracundo diciéndole al presidente Chacón que me permitiera hablar, porque sí habían artículos nuevos muy buenos. Y Chacón le hacía
me decía que no que hay baila, tiempo. que no hay más tiempo. A todos pero nos hizo sí así había, más o menos sí Chacón. había más tiempo, sí se podía discutir el viernes y hoy estaríamos en este momento, en vez de estar en esta entrevista, estaríamos allá trabajando, conciliando y evitar lo que está diciendo María Rosario, lo que dice Wilson, y con respeto para Irma, muchas cosas se dejaron pasar sin una corrección. El Plan Nacional de Desarrollo tiene una política pública farmacéutica. Acá en Colombia se pagan 4 veces más caros los medicamentos que en la región. ¿Qué quería yo con un artículo que...? Claro, todos querían meter su artículo. Usted está bravo pero porque es no que lo yo- dejaron pero yo meter tengo lo el suyo. derecho- Yo tenía 3 de ¿Cuántas Sena, proposiciones se tres regalan de en Sena Cámara? que me sacaron a última 600, hora. y en Senado y casi teníamos 500, María de las Rosario cuales todo el la derecho Farra de llegar a dejaron aprobar casi ese 100 y pico artículo. proposiciones. Pero además yo había Porque convenido queríamos con el bajar gobierno los ya los 3 medicamentos artículos. un y no lo pudimos incluir. 30%, ¿Para y un cuál tema? 30% será Para que el tema no de- pagamos A ver, costos yo para quiero- los Sistema de medicamentos, Daniel. bonificaciones, Wilson. prácticas laborales, control de la práctica Yo quiero que hablemos del tema de los aranceles a la ropa, que es un tema que no solamente porque todo el mundo compra ropa tiene un interés, sino porque habla de la voluntad del Congreso y de una parte del Congreso que va en contra del espíritu económico del gobierno. Al mismo tiempo, el presidente Duque sí había hecho una promesa en campaña acerca de los aranceles. Entonces, el tema de los aranceles, este es un impuesto que se le cobra a los bienes importados, un impuesto que Confecciones. recoge el gobierno. ¿Cómo quedan los aranceles con y sin el Plan Nacional de Desarrollo? Y entonces, la norma vigente dice que básicamente que hay un arancel de 40% a las confecciones iguales o menores a $10 por kilo. Aquí se mide por kilo, ¿cierto? Entonces, este es un arancel a la ropa barata muy alto, el máximo permitido. Con el articulado, lo que pasa es que disminuye la tasa actual a 37.9, pero se aplica a ropa traída hasta por $20 por kilo. Sube el Es decir, umbral de 10 a 20. Sube el umbral de 10 a 20 y eso incluye a prendas que diría uno Porque son ahí más hacían, caras. ahí hacían Pero- importaciones tramposas y siempre reflejaban ese no el era precio el menos tema de de $10. discusión. El tema de discusión es que la política arancelaria del país nunca ha sido sujeto de un plan de desarrollo de ley porque siempre De tiene unas Congreso. instancias diferentes, el Comité AAA Por y el decretos. Ministerio Y de por Comercio y la decretos del gobierno. concertación. Es el Ejecutivo, y la lo que se Presidencia. esperaba era que se llegara a un consenso entre el sector textil y confecciones y el gobierno y lamentablemente el sector se levantó de la mesa, no se logró y se dejó ahí, pero lo ideal sí era que se le lograra una ¿Aquí concertación quién porque apoyó es el un arancel? precedente Irma, para ¿ustedes no nosotros. apoyaron el apoyamos, arancel? sí. Ustedes lo apoyaron. Y a mí lo que me parece fascinante de esta discusión del arancel es que hay unos gremios en Colombia que tienen mucho poder, que son FENALCO, que Y son ANDI. la ANDI, que son Analdex. Esos gremios se oponen a muerte a este arancel porque básicamente ellos siguen los intereses de empresas como Falabella, como Zara, como H&M, Los que grandes. son los grandes importadores, que Pero son el empresas Congreso respaldó a los extranjeras, confeccionistas. paradójicamente para una asociación de industriales colombianos. Esta es la primera vez que el Congreso le dice no solamente no al gobierno, sino también a los grandes gremios. Y eso es algo que no había pasado. De acuerdo, y pues para este sector es muy importante, ¿por qué? Porque aporta el 6% del PIB y el 24% del empleo en el país. Entonces es una medida de protección. Nosotros no somos competitivos frente al mercado internacional y era necesario también dar este mensaje. Yo creo que todos, si no algunos, estuvieron en desacuerdo, pero era una medida necesaria de protección. Es como poder decir, vamos a este sector, vamos a apoyarlo y vamos a protegerlo frente al mercado que Y ¿Crees que- Wilson, y esta es una medida económica típicamente de izquierda. Intervencionista. ¿No? Intervencionista y Digamos que- asociada a la política económica de la izquierda, que se logra imponer en el plan de desarrollo de un yo diría que gobierno. es de izquierda, yo yo diría lo que la pondría- protección no es de izquierda ni de Todos derecha, es de Doctora Estoy Rosario, de acuerdo yo creo con que la Nacional. en rigor uno podría decir, esta es de corte cepalino, para decirlo de alguna manera. Es decir, la CEPAL siempre tuvo una corriente que es muy distinta de la que nos están aplicando, que pretendía defender el mercado interno. Y defender el mercado interno no solamente mediante aranceles, sino mediante una especie de redistribución que permitiera que la población tuviera capacidad de compra. Es la teoría económica distinta de la actual. Sí. Actualmente usted deprime salarios, lo está haciendo nuevamente el plan de desarrollo, deprime ingreso de la masa laboral y eso tiene efectos recesivos. Es decir, los hechos nos están diciendo desempleo, Producto Interno Bruto, cómo está creciendo. La tesis de la CEPAL es la contraria y me gusta mucho, fíjese, yo aplaudo enormemente a la Cámara y al Senado en este punto. Sí. ¿Sí? Lo que me llama la atención es que esa misma lógica no se extienda, ese mismo razonamiento a otros.
Si usted protege la producción nacional, está evitando exportar puestos de trabajo. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en materia de confecciones? Hemos perdido 600.000 empleos. ¿Para dónde se fueron? Para otros países, porque seguimos demandándolo en Colombia. Si usted le da ingreso disponible a la población y protege la economía, usted permite un ciclo dinámico de la Claro, hay una discusión muy interesante acerca de si pierde el gobierno ya anunció que va a demandar la norma. El gobierno va a demandar. Que estaba siendo desplazada por las importaciones de bajo precio y de regular calidad. O sea que hubo un consenso en que hay que proteger la industria. Pero diga lo mismo del sector lácteo. Era si era a través del plan o no. Pero ahí está también que había que proteger los arroceros, que había que proteger a los cafeteros. Claro que y sí. otros El sector cafetero también se incluyó. Son temas que son sensibles. Lo que pasa es que no podemos llevar todo a la ley porque le quita margen de maniobra, sobre todo porque cuando hay tratados internacionales... No se desanime, doctora. Ojalá y usted haga el mismo razonamiento para el café. Pero para Wilson, arroz. pero en cambio usted no le gusta cuando protegen a los cañeros. Senador, el gobierno del presidente Álvaro Uribe se le dio pero sí reconozco que tengo coincidencias. para Fíjese. el café y ahora Voy a decir algo provocador, Daniel. He He encontrado coincidencias con la derecha, ciertos sectores de derecha que más o menos vienen razonando de esa manera y yo los animo a que sigan, digamos, a que Es que profundicen esto no es de izquierda y de derecha, defender la industria nacional, defender a los pequeños productores, defender el trabajo. Bueno, lo ha dicho Daniel, porque los sectores más de derecha del mundo lo que han venido haciendo una Daniel, práctica miren, neoliberal que venía Pero definitivamente la derecha de Estados Unidos por estos días es bastante proteccionista. Me tengo que ir al primer corte de comerciales. Seguimos con artículos, novedades, polémicas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Ya regresamos. Seguimos en financiamiento, seguimos en Zona Franca, estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo, hablábamos de los aranceles, solo les dejo para cerrar esta discusión cómo quedan los aranceles en Colombia frente a otros países. Y la verdad es que la industria textil colombiana queda protegida mucho más que países cercanos como México, que tiene un arancel de hasta 30%. Recuerden que en Colombia, para importaciones de hasta 20 kilos o menos... 37.9. de un kilo, el kilo a $20 queda protegida con un arancel de 37.9. Entonces en México es hasta 30%, en Ecuador 25%, Uruguay 20% y en Paraguay 17%. Lo que encontramos es que estos tienen aranceles únicos. Colombia es un país donde... Y ahora hay que luchar contra el contrabando, Daniel, porque lo que no se nos viene ahora es lucha frontal contra el contrabando, que le hace un gran daño a la industria textil. Y una responsabilidad Daniel, de la industria textil para ser competitiva y para no aprovechar el arancel para simplemente subir el precio Así es. artificialmente. Pero, mira, hay una acotación para seguir con el otro tema. Es bueno saber si el gobierno va a demandar este artículo. Sería un gran error. A ver, creo que el gobierno ya dijo que sí lo va a El demandar. ministro, el gobierno no yo lo sí va a le pido demandar. al gobierno, Lo va a porque si demandar no la va, ANDI. El gobierno va no en lo va a contra de lo que demandar. prometió. ¿Por qué fue No lo va a exitoso demandar este el gobierno. artículo? Porque el presidente lo prometió en campaña, incluso el presidente iba Se subió a la tarima con los confeccionistas, llevó trabajadores a las marchas. incluso subía mirar de el 20 tema, al no 30 meterlo en el dólares. plan. Entonces yo sí le pido al gobierno que ojo con eso, porque nosotros los congresistas lo vamos a defender a diestra y siniestra porque estamos protegiendo 1.8 Ojo, pero millones lo va a de demandar El la gobierno ANDI. no ha dicho que lo va a la ANDI, demandar. Fenalco, pero el ministro de Hacienda ya lo dijo que iba a demandar este No, artículo. no, el Entonces, gobierno no lo va a demandar. ojalá El gobierno se fue una comprometió noticia a falsa, defender pero la salió industria y lo va a incluso seguir por la haciendo. W. No, que iba pero a sí ha demandar habido este artículo. manifestaciones contrarias por parte del Del- Ejecutivo, eso es cierto. El viceministro de Hacienda dijo esta mañana en la Que descripción. Fenalco y la ANDI lo hagan bien, Lo pues ven. están defendiendo sus intereses, pero que no lo haga el A gobierno. ver, mire, más allá del arancel, del tema de la ropa que le interesa a todo el mundo, aquí hay una discusión de política económica muy interesante en momentos en los que sube la pobreza multidimensional, Sí, señor. en momentos en los que sube el desempleo y en general y el en Producto Interno momentos... Bruto está bastante rezagado. Pero incluso, es decir, las utilidades de los bancos están disparadas, el Producto Interno Bruto empieza a reaccionar y El entonces la gente más petróleo pobre del está país subiendo su dice, precio. ¿y nosotros qué? Nosotros nos quedamos atrás. Hablemos de las regalías. Aquí hubo una discusión sobre si el gobierno estaba dándole más a los sectores mineros, sectores que tienen que pagar unas regalías al gobierno. Así quedó el antes y el después del Plan Nacional de Desarrollo. Acá sí fue un regalazo, pero un regalazo del Plan Nacional Ojo, de pero Desarrollo entonces, al sector minero. el Con regalazo- la excusa de formalizarlo. El regalazo es al sector Ojo, la excusa carbonero. hay que leer formalizar. lo que la Corte Constitucional dijo sobre el tema. Es Entonces, que espérate, yo leo no hay entonces que mirarlo aquí. fuera de contexto. La Corte Constitucional se pronuncia y a raíz de eso es María que del se Ro- hace esa modificación. Entonces, carbón a cielo abierto, más de 3 millones de toneladas anuales, es decir, estas son las minas enormes. Yo creo, ¿cuántas minas de más de 3 millones de toneladas anuales hay en Colombia? Una.
¿no? Esto es Cerrejón. Entonces, a Cerrejón, aquí hubo un gran regalo para Cerrejón, baja de 5% a 3.27%. Carbón a cielo abierto de menos de 3 millones de toneladas anuales, baja de 2.5% a 1.64%. Esto se ha para oro y plata de aluvión queda igual. Esto va a afectar los programas sociales y los programas medioambientales del sector y eso. Yo entiendo porque la Corte Constitucional se pronunció al respecto, pero esa era una de las correcciones que yo quería hacer, María Rosario, en el Senado de la República. Y acá el tiempo nos está dando la razón. Eso se hubiera mejorado, estuviéramos en este momento diciendo que no del 5, sino del 4%, Irma, y no estuviéramos nosotros perdiendo en ingreso aproximadamente 700.000. Esto representa 700.000 millones de pesos menos 700.000 millones de pesos para el gobierno nacional. Ese es un cálculo, eso es casi 1 billón de pesos, Irma. No, pero hay que mirar. Permítame que tenga una observación muy importante. Espérese, le doy la palabra a la representante. Miren que aquí ya están reconociendo esos errores. Richard, Irma, para no quitarle la palabra, qué pena. No, yo pienso que frente a este tema, como a muchos, considero que faltó un debate más amplio de parte de los partidos, pero en su relación con Cámara, como vuelvo a tocar el tema, nosotros en Cámara debatimos mucho el tema, un poco o considerando que quien hablaba como senador de un partido, lo hablaba a nombre de la bancada y tuvo la posibilidad de proponer y de apoyar o de negar algunas cosas. Entonces yo creo que ahí... ¿La paternidad de esto de quién es? Del gobierno. Bueno, venía incluido dentro de la ponencia inicial, pero sí pienso en ese sentido, senador, debió haber mucha más coherencia entre los partidos para el debate. Aquí todo fue por la ministra. Aquí no solamente el Consejo de Estado, si me permite. Estamos hablando, para que la gente lo entienda, de un tipo de propiedad muy especial en minería que hay. Esto no es la minería en general. Estos son reconocimientos de propiedad privada. La tabla se alude a 101 títulos que existían desde la época de la República, cuando éramos federados, en los cuales se le daba a la persona privada el poder del suelo y del subsuelo. Esto es muy atípico, esto es como los gringos. En Colombia la nación es dueña del subsuelo. 101 títulos de la República se lo dieron donde usted es dueño del suelo y del subsuelo. ¿Por qué? Por ejemplo, por deudas de guerra, por decir algo. Sí. ¿Ves? De esos quedan 54. 27 en manos de mineros que pertenece a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a Scotiabank, para que vamos aclarando quiénes son los ganadores y para quién están legislando. El gobierno nacional, en la época de Pastrana, 2011, decide modificar la tabla de esos en particular y dijo: el carbón de explotación de 3 millones de toneladas, que hasta entonces siempre había sido el 10%, lo baja al 0.4%, lo propio hace con el de menos de 3 toneladas, que era el 5%, lo pasa al 0.4%, el oro del 4% lo pasa al 0.4%, y el oro de aluvión lo pasa del 6% al 0.4%. Es decir, todo le regaló una diferencia enorme. Sí. El oro y plata, para el tema de las 27 títulos que tiene Luis Carlos Sarmiento Angulo, le bajó del 4%, la décima. Y menciona parte. Minesa Santander, ¿no? Con el páramo de Santurbanda, en él quedó supremamente grave. 100.000 millones de pesos ha dejado de pagar, y ese es el detrimento de la nación. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado? Ha rogado, ha implorado: súbalo la tarifa general, porque el Consejo de Estado dice: la tarifa de regalía no se paga por el tipo de propiedad, porque sea este particular, sino por el tipo de explotación. Y si usted tiene, por ejemplo, oro de aluvión en régimen de reconocimiento de propiedad, o en el otro, si es el 4%, es el 4% para todo el mundo. No tiene sentido que a Luis Carlos Sarmiento, por tratándose de un reconocimiento de propiedad, se lo deje al 4%. Se esperaba que en este plan, y así lo intentó, usted sabe, doctora Rosario, se intentó lo siguiente: vamos a subirle el 4%, pero le perdonamos otros impuestos que son para la zona de influencia, para compensarle. Cuando hubo un escándalo, dijeron: oiga, ¿y los 100.000 millones que debe Luis Carlos Sarmiento? Oiga, ¿y por qué le rebajan a la zona de influencia? Entonces el gobierno reversó, dejó una especie de statu quo anterior esto, y solamente elevó al 3% el de carbón, con una diferencia del 7%, mira. Sí. Elevó al 1.64% el de menos 3 millones de toneladas, sí, con una diferencia de 3.36% en beneficio de esos sectores, y pues lo ya he dicho sobre lo cierto es que solamente una, termino con este dato, solamente una, la comunidad, que es un régimen de propiedad privada del Cerrejón, deja de pagar $500 millones en 15 años, $500 millones. Lo cierto es que fue uno de los artículos más discutidos en el plan. En general, en los temas mineros que vemos, se hizo un gran esfuerzo de formalización
minera, pero adicionalmente también se hizo un gran esfuerzo para meterle el componente ambiental a los temas mineros, y este en particular fue un tema muy discutido, y al final en este tema primó, digamos, el concepto que se trajo sobre la mesa que tenían la Corte al respecto. Pero yo tengo que decir, el plan es mucho más que eso. No, y pero- así pero- como hay sí, pero, temas, María hay otros Rosario, que a mí no me También le regala gustan. otras prórrogas a Por los casos ejemplo, Sarmiento. a mí Pero los miren, artículos sobre juegos de suerte y azar no me gustaron. El 61, 62 y En el 63 tema de los artículos son mineros artículos que teníamos no me la gustaron y que eliminación me de parecen dicho artículos artículo en el Senado. que Esa es no la sé, no oportunidad tenían que que se ver Pero, a ver, con pero el este es un Ahí artículo, quedan. y ya, para que no le caiga todo el agua sucia al gobierno, este es un artículo que aprobó todo el Congreso. Sí, Claro claro, que sí. ¿No? claro. Entonces aquí no Después solamente de tiene que muchos debates responder, y hubo consenso Claro. finalmente. Claro. y Así allá es. fueron clave en los Así partidos es. que usted Todas las representa, bancadas, señor, el todas Partido las Cambio bancadas. Radical, el Pero Partido para lo MIR. bueno, no nos reconocen lo bueno, pero mire, nosotros teníamos dos opciones en el Senado. O aprobábamos, o lo negábamos, o prácticamente... Pues usted el estaba en la gobierno- Comisión Se asumía por Económica, decreto. Richard. Gobierno. Es que este artículo lo metieron en el segundo debate No, después de la viene comisión. desde cero No, debate, está viene- totalmente... Me opuse a él desde el primer día. Wilson, está totalmente... No, el artículo No, Está viene. con una redacción diferente, No, para no sí, ir muy tenía una- lejos. tenía una redacción y no, diferente. y Una la- y las redacción bajas no diferente, eran pero tan el grandes. artículo los Esto va a porcentajes. representar- El artículo No, pero venía en la déjeme, miren, eso va a representar, la cifra ya la digo pública, 700.000 millones menos de recaudo. No, En mucho Santander, más. por ejemplo, nosotros tenemos un problema con Minesa, que primero que todo no vamos a permitir que en esa limitación del páramo se permita esa extracción del oro en un sitio donde tenemos los grandes afluentes hídricos de nuestro país. Y segundo, si existe una gran irresponsabilidad. Miren, perdónenme que yo sea tan redundante en este tema. Yo tenía radicada la proposición para eliminar ese artículo, muchos más y corregir. Entonces ahora... Y en la conjunta, ¿por qué no lo bueno, pero hicieron? Richard, perdón, pero- no, Ustedes no participaron en la conjunta. Perdón, Se Doctora salieron Rosario, de yo sí la Perdóname, presenté María la- Rosario, yo sí puedo es que decir el presenté la artículo lo proposición, cambiaron doctora Rosario. directamente en el Pero segundo ustedes sí, debate. por sus pero manos. Segundo ustedes no debate que no ahora tuvimos es muy nosotros en el fácil. Senado de la Ahora es muy República. fácil Entonces, echarle el agua sucia al gobierno, como pero no aquí hay unos tuvimos ese artículos Daniel, pero segundo tengo- debate, Como no tuvimos ese Daniel, segundo venga, debate, impresionante, esto es lo que 30 años ocurre. más. Pero también no miremos uno o Esto dos es nuevo. artículos, sino no. miremos lo bueno que trae el plan Pero estamos también. hablando de este Wilson, artículo. estamos hablando de Pero hay ingeniería. una cosa maravillosa Doctora como el Rosario, empleo juvenil. Esas que cosas trae el plan. maravillosas, sobre las cosas maravillosas yo tengo una impresión. Voy a mencionar solamente este de medio ambiente y me permite usted. Adicionalmente a lo anterior, ¿Cuántos también, artículos te- cuántas proposiciones te introdujeron, senador? 3.000. A él. Y a ellos les... ninguna. El Tres- Partido Verde tres fue del el Sena. segundo Oiga, partido pero con ya la después de proposición escucharlo veo Tres que del metió Sena. proposiciones en la otra Tres ponencia. del Sena me la negaron, me lo negaron. El gobierno dijo votar conmigo. ¿Cuánta el Partido Verde? Pero venga, ¿Cuánta los de doctora Centro? Rosario, ¿Cuánta? yo sé que a usted le duele tanto como a mí que adicionalmente a ese regalo viene otro que es peor todavía. La prórroga de las concesiones mineras del decreto 2655 del 88. A que no adivina quién vuelve a Pasa que ganar yo acá. me declaré impedida en ¿Quién todo vuelve a ese ganar tema, aquí? Entonces, Usted se yo no declaró impedida, participé pero en lo los que ocurrió debates. fue que se aprobó que este tipo de concesiones venían por 30 años y en general van a estar venciendo en este cuatrienio. Y tiene una prórroga Acaba de automática. darse 30 años más de prórroga automática. De Si modo en que 6 Luis Carlos meses- Sarmiento gana por todos los si en puntos 6 meses- en minería, en sector financiero, pero lo digo solamente como un nombre. Y la otra, yo creo que los ponentes del gobierno tienen que hacer un ejercicio así como, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama ese concurso de actores El de televisión? 95% del articulado No sé, muy o bueno, deben ir senador. a una escuela de, Y el ¿cómo se llama? 5% No, de no, dramaturgia, el porque 99, tienen que salir a entusiasmar siempre. Aquí los Ahora, actores son, están en todos los Ñoño Elías bandos. antes, siempre han sido ponentes y han salido. ¿Cómo no va a Nos ser? queda tema enorme que todavía. acabamos de ¿Cómo no aprobar. va a ser bueno que se haya reafirmado el compromiso con las universidades públicas? ¿Cómo no se ve bueno que el 10% del empleo público dejaron para de- los Por eso jóvenes estuvimos se entre la realice? espada y la pared para terminar de llevar un plan de desarrollo con muchos errores. En María Rosario, entonces, en un Plan Nacional de Desarrollo hay de todo y para todo el mundo. Hablemos de Electricaribe, hablamos de las BEPS, de una mini reforma pensional interesante y todo este ruido alrededor del fracking. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del Plan Nacional de Desarrollo. Se aprobaron, son 336 artículos, el plan de desarrollo más largo de la historia de este país, desde que tenemos planes de desarrollo desde 1991, ¿cierto? Y más meteóricamente No, aprobado. antes había plan, pero no, era solo la parte visión.
No había articulado. No se metían había los 30 y pico de artículos, creo, hace unos 16 años, después de los 70, ahora vamos en Por eso, de la Constitución del 330. 91. La visión de los caricaturistas de las redes sociales a veces es un poco reduccionista alrededor de este Plan Nacional de Desarrollo. Se habla mucho de los micos. Esto es lo que nos encontramos en redes sociales. Nos enredamos con dos reacciones al Plan Nacional de Desarrollo. La primera en forma de tuit de Tola y Maruja. Vea, cójame esos micos para el Plan de Desarrollo. Y también Vlado hizo lo propio en una de sus caricaturas de la Vladomanía para Revista Semana. Debate Plan de Desarrollo, bienvenidos. Ahí está entonces un tema que seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar. Nos vemos después con más enredados. Chao. A ver, yo me reí con los dos, pero estoy en desacuerdo con la idea de los micos en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, ahora se perrateó la idea del mico. Los micos tenían un significado muy específico, ¿no? Era algo que se había agarrado, que no tenía nada que ver con el articulado de un proyecto de ley que se metía, y pues por eso se le decía mico, porque estaba ahí agarrado a otra ley. No tenía el debate que era suficiente. sorpresivo, que no se había debatido. Por el contrario, yo ese estoy de tipo acuerdo, cosas. ¿sabe por qué? Porque la verdad es que aquí tenemos como 5 contrarreformas. Eso debería ser Eso parte no de es- otros proyectos de él, una tributaria, una laboral, una primero, Pero, pensional, senador, que no una le gusta a la educativa. oposición, no Eso lo no hace son mico. micos. No, Sí, no, no, porque no, debería son ser micos tratado porque como se leyes debatieron aparte. ampliamente. No, Otra es que los cosa micos que también se han hubieran aprobado aprobado. debatiendo. El problema es que Pero es que deberían esa ser era, parte de otra esa era la esencia contextura. del mico. El mico venía agarrado, Como que oculto. llegó a último momento y se Sí. colgó. El mico es que no tiene nada que ver con lo Aquí, que por estamos ejemplo, que fue a hablando del último proyecto de momento que ley. no Y veo que ahí se sí hay debatió muchas lo del cosas arroz que se pueden ir en exentuara, consonancia con las que fuera mismas bases, exento. porque Sí. los artículos es el desarrollo de las bases. Entonces yo no veo los micos, sino que prácticamente veo una mala aprobación a la ligera y con múltiples errores que, oh sorpresa, me estoy llevando cada día. que Pero vamos nosotros señor, pero usted avanzando. sigue con eso, usted, No, el Plan yo sé. Nacional No de me Desarrollo mueran la pena. que usted Yo me muero dejó la pena. salir de las Nosotros, comisiones usted económicas como es el que se las aprobó. comisiones Perdóneme, es que en las tuvimos comisiones desde el económicas, 7 de acuérdese que nosotros no febrero participamos. hasta Los el únicos 2 que de mayo presentamos para propuestas de revisarlo. eliminación de Se artículos fuimos participó. nosotros. No. Quiero dejar A ver, constancia. hablemos Pero sobre yo Todo eso creo que eso llaman no se puede micos, afirmar. nosotros presentamos propuestas de Electricaribe. eliminación. Yo quiero hablar de Electricaribe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que todos los colombianos vamos a aportar para salvar a Electricaribe? No todos los colombianos, pero sí los usuarios 4, 5, de 6 electricidad industriales. de 4, 5 y 6 y los usuarios comerciales industriales, 4 pesos por kilovatio hora desde la expedición de esta ley hasta el 31 de diciembre del 2022. Yo quisiera, si me permites, darle Esta es la explicación. costeña de acá. Hoy el Caribe colombiano tiene 7 departamentos que le presta el servicio Electricaribe y Electricaribe se intervino en noviembre del año 2016. Hoy Electricaribe está manejado por el Estado, por la Superintendencia de Servicios Públicos, no está manejado por un privado. Y hoy tenemos 1.200.000 millones de pesos que vale el pasivo pensional para atender a 700 pensionados. Hay que darle un mandato al gobierno para que lo pague y el plan de desarrollo incluye ese mandato. Segundo, hay que hacer las inversiones para que no se pague. Yo estaba ayer en Sincelejo, quitaron la luz de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y todos los sábados y domingos la quitan. ¿Por qué? Porque no hay los recursos para la infraestructura de redes ni para mejoramiento de la calidad. Entonces, Conexiones ilegales también, María Rosario. Lo que Rosario. se hizo con esto fue que el compromiso del presidente Duque de fortalecer el fondo empresarial que lo maneja la Superservicios para poder hacer las inversiones y preparar a que pueda haber los 2 operadores que se propuso. Es parte de la solidaridad. Mira, aquí se ha Ahí hay apoyado una discusión acerca el de la Metro solidaridad. Bogotá, aquí se ha apoyado otros proyectos, se capitalizó Colombia Telecomunicaciones por 6 billones y el apoyo que le estamos pidiendo es de 160.000 millones. Representante. Que vale la sobretasa Ese fue uno de 4 los pesos. artículos más debatidos en las comisiones económicas y las bancadas de la bancada Caribe, la bancada Caribe. de la costa, explicaba un poco con más argumentos y más detalle lo que la senadora nos está planteando. Y precisamente se planteaba eso y un poco el llamado era, seamos solidarios. Hemos sido solidarios con el Metro de Medellín, con el Metro de Bogotá, con algunas inversiones en las regiones. Necesitamos ese apoyo, porque es eso o es dejar que apagar todos el estos Caribe. miles de colombianos que han sufrido, que han padecido, claro, a costa de una empresa que no ha sido eficiente y que hay, bueno, serios indicios de corrupción,
¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a terminar pagando eso, era Y un poco lo un que decían problema, los hay una cultura de congresistas. no pago Claro, en muchos entonces, sectores de la costa Pero atlántica. Hay un finalmente, Daniel, compromiso pero de pago lo que animaba y de era, la bueno, tarifa. no va a ser no va a ser a costa de estratos 1, 2 y 3. Sí. Los Vamos altos. a pedirle al estrato 5, 4, 6 e 5, 6 y industria. comerciales apoyo y vamos a sacar adelante esta Bueno, Daniel, situación de tengo la una- Permítame distinta. algo porque yo tengo también sangre costeña. ¿Sí? Mi madre es magdalenense. Y él pues, nació en Tolu. y nací en Tolu, Sucre. Pero aclara algo porque aquí Daniel me ha venido atacando diciendo nosotros no aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones conjuntas. Eso se lo quiero dejar muy Solo fueron claro. unos de su muy partido. claro. Y Ya. segundo, Ahí se aprobó. Y segundo, lo que pasó primer ahora, debate. yo fui el primero que lo denuncié, por eso usted me vio un poco de mal genio en la comisión o en la Cámara. Mire, Electricaribe, ¿por qué quitarle la plata a estrato 4, 5, 6 para tapar temas de corrupción? Ese era el gran debate. Gran debate. Pero lo cierto es que con esta propuesta Electricaribe va a dejar de existir, porque muchos temían que Electricaribe va a continuar con todos sus actos de corrupción, Sí. es decir, Electricaribe se va. Se va a buscar Se dos van a operadores crear estas nuevos. 2 nuevas empresas, una tiene 5, otros 2 departamentos, y enhorabuena, ese pasivo pensional de 1.2 billones va a Billones de estar en un pesos. patrimonio autónomo para que verdaderamente exista un pago a los pensionados. Esas sí son las cosas que rescato del Plan Nacional de Desarrollo. Wilson. Por eso incluso Sí, la quiero hacer bancada una costeña antes de afirmación. aprobar el plan me sobre todo buscaron, porque Richard, ¿cómo lo que no yo he va a ayudar escuchado usted es que aquí a su tierra? estamos, toda la sociedad colombiana está saneando Electricaribe para que quede pulpita y bien Para que siga armada siendo para que privada, vengan pero y le la agrego, compren. pero le agrego. No. Estamos algo ahí como llevando sobrecargas por el fracaso de algunas privatizaciones, en rigor es eso, no solamente en Electricaribe, también en el sector de salud. En ambos casos el concepto es igual. Ha fracasado la privatización de la salud, ha fracasado la privatización de los servicios públicos. Fenosa es apenas un caso de esos. ¿Cuánto le cuesta la ley de punto final a la población? A ustedes. 10 billones Pero eso es de otra pesos. cosa, Sí, senador. es exacto. Eso es El salud concepto por es emisión de bono. Ese es el emisión de bono recobro de le los brindan ahí. servicios no Claro que incluidos sí. en el POSE. Eso Pero es lo otra vamos a cosa, distribuir entre la senador, no. sociedad. Es No decir, ¿y confunda dónde los quedan las conceptos, EPS? no. Claro que sí. No. Me Una queda- cosa es el finalmente, pago de con nuevo, los Me queda recursos me queda una tecnológicos pausa no salvataje. El Plan incluidos. Nacional de Y un reclamo, Desarrollo Daniel, un concentra reclamo. Mientras tanto, rápidamente. Empresas municipales de Cali, entidad Ah, claro. pública. No, se incluye solamente en las bases del plan. Espero que el gobierno cumpla y no se le hace un artículo. ¿Cuántos para salvarlo. congresistas tiene el pero Valle quisimos frente a la vender costa la atlántica? parte de No, la costa telecomunicaciones es del monumental Cali, y no eso la es dejaron, soberano. no la me dejaron. Estoy hablando de Me voy a la racionalidad pausa. del Me país. voy a la pausa ya Ahí regreso. Seguimos en Zona Franca. ¿Qué entienden los colombianos por el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuál es el mensaje que han recibido del gobierno? ¿Qué entienden acerca de todo esto? Salimos a la calle a preguntar y esto es lo que nos contestaron. ¿Qué carajos es el Plan Nacional de Desarrollo? Esa es la pregunta que tratamos hoy de resolver aquí en la calle. Sin embargo, pues reina el desconocimiento acerca de este tema. Duque ya cumplió un año de gobierno y ya se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Ese tal Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. ¿Usted sabe para qué sirve eso? Espere un momentico porque pues el Pacto para el Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo. pues ya fue firmado. Sí, Ok. bueno. El Pacto para el Desarrollo y para el beneficio de Colombia. La verdad que no, yo sé que eso lo aprobaron ahí como, ¿cómo se dice? Como a las patadas. Un documento que abarca todas las áreas de la economía. No, no tengo ni televisión en mi casa como para ponerme de pronto a resolverle esa duda. Se tiene entendido que es el presupuesto que hay para los próximos 4 años. Es el derrotero que va a decidir cuáles son las políticas del gobierno en este periodo. Plan Nacional de Desarrollo sea lo que están cambiando el gobierno hoy en día, muchas cosas que no concuerdan. Sí, es el manejo del presupuesto nacional. ¿A usted le gusta cómo quedó aprobado eso? Pues hay un problema muy delicado, que le metieron aquí temas fiscales, impuestos, eso no tiene que ir ahí. Por supuesto que no, hay cosas tan graves como la desaparición de las pensiones, hay cosas tan graves como desbaratar absolutamente y desfinanciar por esa vía los acuerdos de paz. Como siempre, es una arbitrariedad contra el pueblo, un abuso. La clase media muy tocada. ¿Ah? No digo yo, la clase media muy tocada, inclusive, no, viendo bien, no solamente algo enterada, sino también como
muy afectada. Hablemos de los BEPS, la última, antes de irnos. ¿Qué son los BEPS? Beneficios económicos periódicos. Gracias. A ver, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Dame la claqueta. Básicamente, cuando la gente no alcanza a cotizar las semanas para pensión, pero sí ha aportado una cantidad de plata, antes a usted le daban esa plata, se la daban en un cheque. Exacto. Ahora lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo es que si usted no dice nada, en los próximos 6 meses vitalicia. le dan una renta vitalicia de acuerdo a lo que usted aportó. Hubo mucho debate alrededor de si esto era básicamente meter a la gente a la brava a un programa de asistencialismo, pero muchos economistas dicen es que la gente a veces no toma las mejores decisiones para sí mismo, María del Rosario. A mí me parece que es uno de los artículos más importantes, el piso mínimo de protección, y es para aquellos colombianos precisamente que hayan llegado a 750 semanas y necesitaban 1.300 para pensionarse, que entonces si dejan los recursos ahí en el fondo donde los aportó, de por vida van a tener un aporte mensual cercano a 250.000 pesos. Eso es mejor que retiren la plata y la vuelvan de bolsillo y se queden sin pensión. Esa es apenas una parte de los BEPS. No, pero ese es el artículo que está contenido en el plan de desarrollo, que es el piso mínimo. Pero también importante que es voluntario, que eso creo que es voluntario y que 4 meses para decidir. Pero es muy diferente a piso mínimo. Pero María Rosario, confundiste piso mínimo. Piso mínimo es que si yo gano menos de un salario mínimo, el empleador o el contratante paga un 15% para que yo tenga una afiliación en los BEPS. Es decir, se me garantiza mi protección social, mi salud y una futura pensión. Es que tú dijiste piso mínimo. ¿Qué es lo nuevo acá? Retiro de los fondos. Se permite la contratación con hora y con pago por debajo del salario mínimo, y esas personas van a los BEPS. Entonces le quiero decir. Eso, el piso mínimo de protección. No, pero yo agrego que es un incentivo perverso. Se lo voy a decir. Es el piso mínimo de protección el que yo expliqué. El otro es cuando tú tienes contratos, aporte menor a un salario mínimo. Ese es piso mínimo, ese es piso mínimo. No, ahí tienes el 15% que te aporta la seguridad social, salud y BEPS, trabajador. Y se dan para BEPS. Pero yo digo que es un incentivo perverso por lo siguiente. Un empleador que hoy contrata a una sola persona con un salario mínimo y paga un monto de seguridad social precario, pero lo paga, ahora puede reconvertirse y tener 2 o 3 personas por horas, y en esa circunstancia no tiene que pagar esa seguridad social. Va a los BEPS, razón por la cual todos terminamos ayudándole a financiar a ese empleador. Ahí se está. Nosotros apoyamos mucho el tema del piso mínimo, Daniel, y para que los colombianos sepan, hay más de 9 millones de personas que en este momento trabajan por horas y no pueden acceder a un salario mínimo. Como no pueden acceder a un salario mínimo, no pueden cotizar y están prácticamente por fuera del tema pensional. Por eso decían, en el plan de desarrollo se hizo una mini reforma pensional. No, lo que se hizo fue facilitar personas que no acceden en este momento al sistema pensional a que entre. Entonces, esa es una gran ventaja. ¿De quién estamos hablando? Por decirlo, campesinos, cafeteros, personas que ni siquiera tienen riesgos laborales. Entonces, lo que decía el senador Richard, 15% adicional, el 14% para protección a la vejez y el 1% para riesgo laboral. Se me acaba el tiempo. Antes de irme, quiero leerles lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo sobre el fracking, para que ustedes hagan su propia opinión acerca de si se aprobó o no se aprobó el fracking. Esto es las palabras que están. El Ministerio de Energía estudiará la viabilidad de la exploración y producción de yacimientos no convencionales, que es el fracking. Para ello conformará una comisión de expertos independientes que ya lo hizo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos establecerá las zonas y el Ministerio de Energía y el Ministerio de Ambiente actualizarán, de ser necesario, la regulación técnica y ambiental. Se me acaba el tiempo y eso fue todo. Aquí podríamos hacer 300 artículos. Lo que dijo Duque en campaña que no iba a hacer. Pero la gran parte de las metas que propuso el presidente Duque hay que decir que eso no significa que se va a autorizar el fracking. Entre lo que propuso el presidente Duque y lo que está contenido en la meta. Eso no significa que se vaya a autorizar el fracking. Dice lo que dice la comisión de expertos, es que hay que ver si se puede hacer bien. Con eso me voy. Les agradezco a ustedes por su arduo trabajo, por haber sacado esto adelante, y a ustedes por vernos. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.